El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló ayer todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachin atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica necesaria para analizar esos casos. Con esta decisión se abre el espectro político del tema. ¿Volverá Lula da Silva al poder? ¿Le pasará factura el pueblo a pesar de salir ganancioso en este proceso legal? ¿Podría decirse que regionalmente están nuevamente en ruta al poder los partidos de izquierda? Vamos a hablar de este tema con nuestro amigo sociólogo y politólogo Carlos de Peña Evers. Bienvenido, Hola. Carlos. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Un placer. Este programa, yo no soy invitado a este programa. Tú eres habitué, parte exactamente de donde este quiera que espacio. esté Roberto y Pinky, mi abrazo y cuando pueda estar aquí, pues con mucho gusto voy a estar siempre con ustedes. Mira, Lula, wow. O sea, y no solo Lula, Correa, Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, como ella le gusta decirse, y en general, bueno, los liderazgos, Evo en Bolivia, todos estos liderazgos representaron en un momento determinado lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI, con sus matices, con sus orientaciones, con sus características, pero todos en una época, sobre todo entre 1999 y 2009 aproximadamente, o hasta que Chávez murió, vamos a ponerle 2013, que pues fueron un ciclo de los llamados gobiernos progresistas de la izquierda latinoamericana. Bueno, pues luego vivimos, en ese momento, perdón, Lula fue presidente 2 veces y sabemos, bueno, que sus gobiernos sacaron gran parte de muchos brasileños, perdón, de la pobreza, un crecimiento de la clase media, un reforzamiento del rol de Brasil con el canciller Amorim, creo que se llamaba, desde una visión de Brasil como parte de los BRICS, o sea, de la India, Rusia, China, Sí, de lo los recuerdo, países, los países emergentes, las potencias emergentes. exacto, las potencias emergentes, India, y de repente pues se convierte Brasil en un fenómeno con matices de potencia. Fíjate qué importante esto de mirar a Brasil como una potencia geoestratégica jugando regionalmente. De ahí que Lula, igual, el Lula con el cual nosotros tenemos vínculo, tiende puentes de amistad con el expresidente Fernández, con quien todavía creo que tiene esos vínculos, y con el expresidente Medina. Y igual, en la parte oscura de todo esto, Lula es el puente también o el vínculo por la llegada de Odebrecht al país. Entonces, como hay luces, hay sombras, como en todos los liderazgos y políticos. Ahora bien, Lula fue objeto, sin duda, de una persecución política, o sea, de la llamada judicialización de la política por parte del juez Moro. Porque, por ejemplo, fíjate que nadie duda ni interpela que los miembros del Partido de los Trabajadores, el PT, que es el partido de Lula, el partido de izquierda que era inmenso en Brasil y que hoy tiene una crisis de legitimidad muy importante, pero hay muchos miembros del PT en prisión, tanto por Odebrecht como por el caso Petrobras, si mal no recuerdo, y nadie cuestiona esas prisiones. Pero en el caso de Lula específico, en las razones del apartamento, de que usó dinero público, se nota a leguas. Siempre hubo mucha duda. Una intención de falsificar esto porque Lula representa, y es el arista política de todo esto, representa un peligro electoral para los conservadores brasileños. Pero tú sabes, Carlos, que a mí siempre me llamó la atención en el caso de Lula algo muy particular.
¿Cómo pudo una empresa como Odebrecht extenderse de la manera que se extendió con los resultados que todos conocemos al margen del Poder Ejecutivo de Brasil? O sea, me cuesta pensar que Lula no sabía nada de lo que pasaba ahí adentro, porque Lula era el principal promotor de Odebrecht. De hecho, es Lula quien trae a esa empresa, a este país, de la mano. Entonces, me cuesta pensar que como bueno, no que la trajo, perdón, porque estaba Andrade Gutiérrez aquí. Con el tema de la hidroeléctrica, si mal no recuerdo, de Constanza. Él endosó esa empresa a su figura. Sí, luego, claro, porque no solo Odebrecht, todas las multinacionales brasileñas, yo hice un trabajo en el 2017, un trabajo de investigación, y todas, o sea, había una idea, una visión de Brasil, lo que te decía al principio, como potencia. Claro. Y Lula pero así se convirtió en el embajador de todas esas multinacionales brasileñas, porque el objetivo era, de hecho, sustituir a Estados Unidos en la región. Lo que pasa es que no les salió tan bien como esperaban. Y de repente Estados Unidos se da cuenta, no, sino se cansa de eso, y entonces ataca a Odebrecht en Estados Unidos. No sé si te acuerdas que empezó todo por la Odebrecht norteamericana. Claro. Porque son compañías diferentes. Es el mismo holding, pero donde Estados Unidos aprieta la tuerca y comienza el proceso es con la Odebrecht de Estados Unidos. Claro. Pero Odebrecht dio razones. Oh, no, es que no es un expediente oye, lo que quiero que veamos en esta conversación es, una cosa es Lula como jefe de Estado, otra cosa es Lula como sospechoso de corrupción, y otra cosa es Lula candidato presidencial en algún momento, o probable candidato presidencial en 2022, que es cuando hay elecciones. O sea, Bolsonaro conserva, a pesar del desastre del coronavirus en Brasil, un desastre humanitario de una magnitud increíble. Y lo de la vacunación yo no te puedo explicar. No, terrible, a pesar de nosotros le estamos dando cátedra a Brasil. Ahí voy, pero mira, pero espérate, una cosa que hay que entender, hay muchos dominicanos, sobre todo en el área de la salud, profesionales egresados de especialidades en Brasil, que si me escuchan saben perfectamente lo que voy a decir ahora. O sea, Brasil es realmente una potencia científica, es realmente una potencia en salud, y sus centros académicos, esta parte que te voy a decir, todas las sociedades tienen elementos primitivos, instintivos, todos. Nosotros como seres humanos tenemos esos instintos básicos. Entonces, de repente, cuando un ser humano de ese carácter tan acentuado como Bolsonaro, lo instintivo, pues barbariza, por usar un término, la práctica de gobierno, y hace que entonces las instituciones se reduzcan y den paso al estado de ánimo de la gente. En este caso, Brasil está gobernado por el estado de ánimo de Bolsonaro. No ni siquiera porque sea bueno o malo, sino el estado de ánimo. Cómo amanecimos hoy, qué vamos a decir en Facebook, qué no. Un saludo a la institucionalidad. Ahí voy, pero volviendo al tema de Lula, que es el que nos ocupa. Un juez, ese juez que decías en la reseña de la introducción de la conversación, de repente dice, no, todavía hay etapas de ese proceso que hay que agotar. Eso no significa que todo está terminado o que Lula está absoluta y completamente en libertad, pero se abre un espacio, que es lo que todo el mundo especula de una vez, a pesar de sus 75 años, a una candidatura presidencial en 2022. Ya hay ejemplos con Bernie Sanders de candidaturas de personas, y Biden. Biden es exactamente. Exactamente. Biden. Entonces, a mí nunca me ha gustado el tema de discriminar por edad, por juventud o por mujer. Yo creo que todo tiene que ser en función de tus ideas y de lo que seas capaz de ejecutar y de tu honestidad en el camino. En el caso de Lula, a mí me parece, viéndolo en perspectiva, que él tiene tres grandes retos. El primero es que el Partido de los Trabajadores ha perdido gran credibilidad. Hay que ver qué tanto preserva la maquinaria electoral. Es muy parecido al caso del PLD de hoy, o sea, de esta época, que ha mermado su capacidad política y su capacidad electoral, fruto de la fragmentación, pero eso no significa que haya que disminuir o dejar de observar
el potencial de daño o de ejecución que puedan hacer. Eso el Partido de los Trabajadores. El segundo aspecto es, hay que ver si la sociedad brasileña, la parte radical contra Lula de la sociedad brasileña, todavía tiene más fuerza que la gente que lo respeta, lo valora, lo quiere y lo venera inclusive. Eso va a polarizar. O sea, a partir de este momento de cumplirse 100% lo que está pasando con Lula, va a polarizar el escenario. Los a favor de Lula, los en contra de Lula, con todas las consecuencias de eso. Y lo tercero y último, y no menos importante, hay que ver con qué Lula se presenta ante un electorado cansado entre la pandemia, entre la economía, entre Bolsonaro, cansado de escuchar las mismas promesas siempre. Lo único que tiene Lula que ofrecer en este momento es: yo hice, yo vuelvo. Su obra. O esa parte de su obra. La parte de su obra, que evidentemente tiene resultados positivos.